Más entrerrianos se suman al servicio de gas natural. Obras invisibles, pero esenciales para la producción y el desarrollo de nuestra provincia. Con recursos propios, trabajamos en la ampliación de redes, gasoductos e infraestructura de gas natural en más de 60 ciudades. Con vos, hacemos futuro. Gobierno de Entre Ríos. Claudia Fiorotto es miembro fundadora de la organización Las Juanitas, que ayudan a mujeres que padecen violencia, situaciones que cada vez salen más a la luz y se vuelven muy complicadas para poder sobrellevar. Más que nada cuando estás sola, que no tenés una forma con quien hablarlo, que no tenés a quién recurrir. Para eso es que surgió esta organización y Claudia justamente lo que nos va a estar haciendo hoy es ayudando a entender cómo se vivió la situación de la pandemia y cómo a la vez, una vez salida la pandemia, se reacomodaron las piezas y bueno, de todo eso que es tan complejo nos va a estar ayudando hoy a entenderlo. Claudia, gracias por recibirnos. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a la audiencia. Y fue muy complicado el tema de la pandemia porque, bueno, por lo menos en época de no pandemia, por decirlo de alguna manera, la persona que sufre violencia al menos tiene algunas horas de alivio cuando el violento sale de la casa a trabajar o tiene alguna otra actividad. En esta situación fueron compartir y convivir 24 horas con una persona que tiene esta problemática. Entonces se recrudeció muchísimo. Nosotros trabajamos como pudimos porque también hubo momentos en que no pudimos hacer la parte presencial, tuvimos que hacer más bien contención telefónica. Muchas veces nos arriesgamos igual y fuimos, el equipo terminó contagiado, hubo momentos que quedó diezmado el equipo de Las Juanitas porque también hubo gente que se contagió, pero bueno, lamentablemente esto es una problemática que no termina, Alejo. No termina porque no hay una política de Estado que realmente tome cartas en el asunto en serio y no como eslogan. Y bueno, también el tema de la falta de condenas, el tema de que, mirá, hace muy poquito, hace unos días atrás, hubo un caso muy emblemático de una muchacha que fue drogada en un boliche, que fue sacada de ese boliche, fue violada en el Parque Unzué, la familia de la chica hace la denuncia y el señor está libre. O sea, me parece a mí que hay que empezar a cambiar el tema de las leyes. Nosotros hace muchos años que lo venimos solicitando, que venimos trabajando con el cuerpo de fiscales, a quien reconozco y te puedo asegurar que trabajan y muy bien, pero el tema es que hay demasiadas garantías para las personas que cometen delitos y protección a la víctima prácticamente ninguna. Por otro lado, muchas veces se me ha informado de que la víctima debe pedir esos derechos y esas garantías. Ahora, ¿a quién se le ocurre que una persona en estado de vulnerabilidad, que de qué si puede pedir ayuda, se va a acordar de los derechos que tiene y de las garantías que puede ella llegar a usufructuar cuando no las conoce? Entonces me parece a mí que estamos con un desfasaje bastante importante en lo legal, sobre todo en cuanto a la protección a la víctima, ¿no? Hace falta trabajar mucho más. ¿Es una cuestión de hacer nuevas leyes o es una cuestión de aplicar correctamente las leyes que están? Porque muchas veces queda esa duda acerca de si la justicia está aplicando lo que tiene que hacer o mira, porque si bien la ley está y es para ser interpretada por la justicia. Entonces, capaz está siendo interpretada desde ángulos que justamente están más del ámbito de la garantía y no tanto del ámbito de la corrección del problema en sí. Coincido y una excelente pregunta, Alejo, porque sí están. De hecho, tenemos una excelente ley de protección integral a la mujer que todavía hay artículos que no están reglamentados. ¿Sí? También hay una ausencia, hay una falta en la política todavía para que eso se ponga en funcionamiento. Lamentablemente sí, o sea, leyes... Es ley muerta. Es una ley que está escrita, que la anunciamos con bombos y platillos, que está bárbara, que está genial. Son pocos los legisladores que realmente toman cartas en el asunto. Te diría que aún de las mujeres
que componen el cuerpo legislativo, son pocas las que toman las cartas en el asunto y realmente falta reglamentar. Y por otro lado, no te olvides que tenemos leyes zaffaronianas que todas las garantías, en realidad Zaffaroni lo que intentó fue garantizar el proceso, que el proceso fuera transparente, que la persona que es enjuiciada tenga algo justo, que sea bien hecho, pero como que a veces se le da demasiada garantía al delincuente y a la víctima, te lo puedo asegurar desde mi experiencia, no se la protege, no se la protege. ¿Cómo te impactó lo que fue en el año 2020, hablando de garantías, soltar presos para poder garantizar que no tengan el problema con el COVID? Porque hubieron casos incluso que terminaron volviendo a vivir cercano a víctimas y obviamente eso terminó derivando en que se reincidiera. A ver, hay que tener algo muy en claro. Una persona que es violenta o que es un violador o que tiene algún tipo de ese patrón de conducta no cambia. O sea, le garantizamos la salud a ellos, pero aterrorizamos a las víctimas que tenían, que a su vez muchos de ellos, como vos decís, reincidieron, delinquieron y lamentablemente no fue uno solo el caso, fueron muchos. Entonces siempre es mi dolor, es un dolor que tengo de que pareciera de que de la víctima nadie se acuerda. En Gualeguaychú, y sin dar nombres, tenemos un caso de un violento que le quebró los huesos de la cara a una chica. 5 huesos rotos en su rostro. Fue operada hace poquito para reconstruir el rostro. No estuvo un día preso. Un día. ¿Cuál fue el castigo? Nada, hasta ahora ninguno. La chica está batallando no solamente con recuperar su salud física y psicológica, ¿sí? Y no solamente ella, sino sus criaturas también. Y el señor, bien, gracias. O sea, todo bien. O sea, no tiene un abogado puesto por la cuestión estatal, no tiene una psicóloga puesta por algo. Todo se le ha estado consiguiendo a esta pobre muchacha, remándola, o sea, además de luchar con todas las secuelas que le quedaron, tiene que remar con luchar contra la justicia. Entonces la justicia la vuelve a violentar. Bueno, pero claramente ahí lo que estás mencionando es algo que hay leyes que son muy claras y que existen y que están siendo ignoradas directamente, porque no es solamente prestar atención a la garantía, sino que es ignorar absolutamente lo que ocurrió directamente. Se ignora a una de las partes, porque por un lado se le dan todas las garantías a la persona que cometió el delito, para él están todas las garantías, todas. Y a la persona que fue violentada, yo te puedo asegurar que en 10 años que hace que estoy en esta asociación, pero ni siquiera me alcanzan los dedos de una mano para decirte las veces que desde el Estado se le ha garantizado el derecho a la víctima. Yo te diría que casi nunca. Claro, nunca. Pero porque vuelvo al principio de lo que mencionabas de crear leyes para poder... Sí. Yo veo que las leyes no son necesarias crear nuevas, porque van a terminar en el mismo estanque donde actualmente están las que no se aplican. Es decir, van a entrar nuevos papeles, se van a levantar con bombos y platillos papeles nuevos que no van a servir para nada. No van a ser puestos en práctica. Exacto. A ver, vos decís, lo que nosotros estamos pidiendo son un recrudecimiento de las penas. No puede ser que por intentar matar a una mujer, lo máximo que se le puede dar a una persona son 30 días de prisión. Que con suerte y viento a favor y un buen abogado no cumple más de 15. Entonces vos decís que no vale nada la vida de una mujer, de una persona, más allá de que sea mujer, varón, bisexual, transexual, lo que sea, persona, ser humano, no vale nada. O sea, está bien que hay teorías que dicen de que no se corrige la persona violenta solo por estar preso, pero al menos le das un poquitito de tranquilidad a esa víctima que hasta tiene terror de caminar en la calle, porque el tipo anda como que sin nada, y está totalmente comprobado que la famosa prisión domiciliaria no existe, no sirve, las violan. El 147 que pusieron para llamar cuando estaba la pandemia y estaban todos encerrados, ¿cómo viste el funcionamiento de eso? ¿Anduvo o no anduvo? Pero el 147 es a nivel provincial, entonces derivan y de aquí que te derivan, es toda una cadena, ¿me entendés? Acá tiene que haber números de emergencia. Nosotros tenemos la guardia a las 24 horas, pero no tenemos poder de policía.
Yo a lo sumo lo que podemos hacer con mi equipo es acudir a socorrer a la persona que en ese momento está padeciendo algún acto de violencia. Ahora, mientras voy, inmediatamente llamo a la policía y me tengo que valer de otros organismos porque no tenemos poder de policía nosotras. Nosotros a lo sumo lo que hacemos es proteger a la víctima y si tiene niños. Dicho sea de paso, ustedes son una organización social voluntaria. Somos que lo hacen ad honorem, con ganas y garra, que ponen de parte suya. ¿El Estado está ausente o está dependiendo de que otros voluntariamente lo hagan? Yo no sé muy bien cómo trabajan, sinceramente no sé cómo trabajan los organismos del Estado que están dedicados a esto y que deberían cumplir esta función. Yo veo que hay poca prevención. ¿Qué pasó con la Casa de la Mujer que se abrió? No sé nada, no hay noticia de eso. Nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia en eso, Si bien fue nuestro proyecto, porque eso lo voy a seguir aclarando, fue nuestro proyecto inicialmente, nosotras no tenemos injerencia en eso y no sabemos ni cómo funciona, ni qué hacen, ni qué no hacen. Cuando hemos tenido que derivar a alguien, sí se nos ha escuchado y sí se nos ha dado lugar. Eso lo tengo que agradecer. Pero después no hay un feedback, no hay un ida y vuelta. Claro, no hay una interconexión que uno lógicamente pensaría vamos a tratar de trabajar en conjunto, ya que están... Nosotros trabajamos mucho en red con el hospital, por ejemplo, con policía, con fiscalía. Con eso sí, trabajamos muchísimo en red y no podríamos trabajar de otra manera, ya que nosotras somos voluntarias. Pero los organismos del Estado que por ahí deberían estar un poquito más presentes y bueno, tendrán que fijarse ahora que estamos en campaña, si algún eslogan de campaña realmente toma el guante de la protección de las víctimas y lo lleva a cabo, porque de promesas yo como que estoy cansada, llevo mucho tiempo y de promesas de campaña estoy cansada. Es más, ni siquiera lo ponen en la campaña. Quisiera que alguno de los candidatos que están dando vueltas me hiciera escuchar de que va a poner puesta en valor, por decirlo de alguna manera, la protección a la víctima. Que las víctimas van a tener la protección que necesitan, que les van a hacer un seguimiento, que va a tener un abogado gratis, que va a tener un psicólogo. No, se habla más que nada de seguridad, no de eso, no de protección a las víctimas, sino de seguridad en general, como algo de vamos a poner más cámaras. Yo lo que entiendo, Alejo, es que no tienen idea de lo que pasa a una víctima. No tienen idea de lo que es tratar realmente y de lo que es ser víctima. Del miedo que tiene esa persona como para tener en su cabeza, además del terror que le tiene al victimario y que sabe que en 3 días lo sueltan, de tener en su cabeza pedir las garantías que le corresponden. Para hacer un tratamiento psicológico no cuentan con el dinero, porque muchas de ellas, bueno, no te olvides que son madres de familia numerosa y que la única entrada, que es una de las violencias que ejerce el victimario, es la parte económica. Por lo tanto, al no estar el victimario en la casa, no cuentan con recursos. Y por otro lado, tras la mochila que lleva de su dolor, de todo lo que le pasó, de la violencia a la que fue, de ver con quién deja las criaturas para ir a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana a hacer una cola al hospital para ir a pedir un turno, ver si hay un abogado, porque la Defensoría, hay una oficina de acceso a la justicia, pero le da una consulta. No sirve una consulta, ¿me entendés? Hay que hacer un seguimiento del caso. No hay un abogado gratis que atienda a las chicas que son víctimas de violencia, ¿sí? No lo consiguen. Supongo que la persona que está en la casa de la mujer está desbordado, como nuestros abogados. Mi cuerpo de abogados está desbordado, no dan más, porque realmente yo agradezco a los profesionales, al doctor Mauricio Zaguán, a la doctora Jordana Valenari, a la doctora Emma Bentancur, a la doctora Melissa Timoni, me falta una de las chicas, Marcia Gómez, a mis abogados que realmente se mueven, trabajan y realmente lo hacen voluntariamente, pero no son muchos. No son muchos los que por ahí voluntariamente te dicen, bueno, vení que yo no te voy a cobrar mis honorarios, o vení que realmente te voy a solucionar el problema. Y a su vez, cuando vas a la parte de justicia, te encontrás con los jueces de garantía, con todas esas cuestiones que te ponen paredes de cemento. Última parte de la entrevista, se nos fue el tiempo, pero quiero
ahondar en algo que mencionaste al principio, que fue esta violación de una chica con droga, que la llevaron y la encontraron incluso en el parque siendo violada en el acto, ella inconsciente, es decir, la droga nos remite a lo que era la burundanga en Buenos Aires, quizás fue esa, no lo sabemos, porque ahí quedó la noticia. Y ¿qué le podríamos decir a las jóvenes que hoy están saliendo con la experiencia que tenés en contención, para que se puedan proteger entre ellas, para que se unan, hablame, no dejen pasar cosas que uno piensa que, bueno, fue esta vez nada más, y quizás el advertir sirve para que ya esté el llamado de atención en la cabeza? ¿Cómo podríamos asesorar? No fue el único caso, eso también te lo digo. Los otros días en la vía pública a una chica le tiraron algo en la cara y también la desvanecieron, ¿sí? También no te olvides el caso de ese accidente tremendo, creo que fue en Pilar, donde la chica la habían conocido por internet un muchacho y quedó en citarse con él y después eran 4 adentro del auto. Da la casualidad que el auto era robado, claro. Los persiguió la policía y lamentablemente la chica terminó falleciendo. Yo creo que las redes sociales son bárbaras, son geniales. Ahora, recuerden que no vemos lo que está del otro lado y que conocer a una persona en un boliche que nos parezca fantástico, maravilloso y divino en ese momento no te garantiza qué va a hacer con vos después. A mí me parece que no hay que confiar tanto, porque a veces lo que nos parece que pasa en las películas pasa acá. Lo que pasa es que muchas veces nos callamos, no se dice, no se cuenta. No fue el único caso de la chica, ¿sí? Que la drogan para. No fue el único caso. Entonces, advertencia como mamá, fíjate en lo que tomás, fíjate quién te lo da, ¿sí? No confíes en la gente porque sea lindo, porque tenga cara de bueno, porque en ese momento no hay que confiar en esas cosas. Y ojo con las redes sociales, porque uno no ve quién está del otro lado. Los mayores delitos sexuales se cometen a través de las redes sociales, ¿sí? Y después la comunicación entre amigas, me estoy yendo para tal lado, porque a veces con la madre no vas a, por una cuestión de vergüenza, no le contás todo, pero capaz con tus amigas vos podés confiar en tus amigas para apoyarte, para que por lo menos sepan dónde estás, con quién estás. Compartir la ubicación es importantísimo. Exacto. Compartir la ubicación. Tenemos que tomar medidas que en general uno está acostumbrado capaz en Buenos Aires a escuchar que se toman, pero que acá es algo medio novedoso, pero por los casos que has mencionado, estamos viendo que ya ha avanzado demasiado en el nivel de delito y el nivel de violencias que se pueden generar. Ahora, qué triste es, a mí me da mucha tristeza que tengamos que enseñarle a las chicas cómo prevenirse de este tipo de chacales y no que realmente haya leyes que condenen al chacal y no siempre estemos poniendo la mirada sobre la víctima y advirtiéndole a la víctima y que sea ella la que tenga que cuidarse por si uno de estos tiene en vísperas o en miras de violarla o de atacarla o de hacerle algo. Me parece tristísimo que siempre pongamos la mirada sobre la víctima y jamás sobre el victimario. De todas maneras, como mamá, y apoyando lo que decís, les diría que por favor se cuiden, que hablen con sus amigas, que hablen con su familia, que compartan la ubicación y que no tomen nada que no provenga de un envase cerrado que abran ellas. Gracias, Claudia. Gracias a vos. You and me in paradise. Giana Distribuciones. Experiencia e innovación en productos congelados que garantizan su confianza de marcas únicas y exclusivas. Entregas rápidas y eficaces con su rigurosa cadena de frío. Estudio Santa Isabel. Contador Roque Ricardo Díaz y Asociados. 1 de mayo 145 Gualeguaychú. Estudio Santa Isabel. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Rus Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Entrá en la tienda de Google y busca Rus Móvil de Río Uruguay Seguros. Oficina de Arquitectura Contemporánea. Trabajamos para que consigas tus propósitos.
Gilverde es un pueblo que se traduce en obras. Es un pueblo que no se olvida de su gente. Es un pueblo que se traduce en compromiso. Trabajamos en ser más accesibles. Gilverde, un pueblo que crece haciéndolo juntos. Hay lugares que por su historia se convierten en leyenda. El Ángel. El Ángel. El show de transformismo más reconocido del país. Informes y reservas al WhatsApp 3446 22 93 93. San Lorenzo 79. Gualeguaychú. El Ángel. Distinguidos por la Cámara de Diputados de la Nación. El Ángel. Architect diseña ideas, concreta proyectos y ejecuta obras. Architect, solidez, confianza y trayectoria para lograr que los grandes y pequeños sueños sean realidad. Más entrerrianos se suman al servicio de gas natural. Obras invisibles, pero esenciales para la producción y el desarrollo de nuestra provincia. Con recursos propios, trabajamos en la ampliación de redes, gasoductos e infraestructura de gas natural en más de 60 ciudades. Con vos, hacemos futuro. Gobierno de Entre Ríos. Nos recibieron en ATE seccional Gualeguaychú Alberto Piturro Mendoza y Adriana Gómez, quienes son referentes de la CTA Autónoma y que son miembros también del Consejo de ATE seccional Gualeguaychú. Gracias por estar hoy en Territorio Político. Bueno, gracias a vos por la entrevista. Queremos pensar lo que va a ser esta segunda mitad del año, que sabemos que viene complicada la primera mitad y se encamina una segunda mitad también difícil. Me gustaría conocer, sabiendo lo que fueron las paritarias de la primera mitad del año, sabiendo que el año pasado se había proyectado que iba a ser un 33% la inflación de este año, y que en las mejores condiciones de paritarias ustedes alcanzaron rondando el 50%,
en el mejor de los casos, ¿cómo se piensa la segunda mitad del año con una proyección que ya está apuntando hacia un 80 o 90% de inflación anual? Nosotros tuvimos paritaria en municipios, en los cuales nosotros desde la seccional Gualeguaychú representamos a los compañeros de los diferentes municipios del departamento. Estuvimos, digamos, conformes con las paritarias. En la ciudad de La Roque se consiguió un 52% con cláusula gatillo. ¿En cuotas? En cuotas. ¿Siendo la última cuota cuándo? Es el mes pasado. Bien. El mes pasado. O sea, ya está consolidado ese 52% de aumento. Sí, pero con cláusula gatillo. Quiere decir de que se va a volver a abrir. Cuando la inflación sube el salario. En la ciudad de Carbó, un 52% también, pero lo hacemos bajo la modalidad de juntarnos cada tanto, digamos. Y ya este mes mandamos la nota a la Municipalidad de Carbó para reabrir y corregir los porcentajes de aumento. Tarea así de que ayer hubo asamblea con los trabajadores de Carbó, donde ellos manifiestan un pedido de aumento, donde lo tendremos que discutir como corresponde en la paritaria que se va a realizar la semana que viene seguramente. Que antes de pasar a Adriana quisiera también consultarte sobre lo que ha sido la pérdida del poder adquisitivo y este 52% que mi pregunta es, ¿cubre ese 20% o 25% que vienen perdiendo salarialmente? No, claramente que no. Los paritarios a nivel nacional... Pregunto por qué. Porque el presidente dijo, la idea es que los salarios queden arriba de la inflación. Tal cual que es así. Pero para que la gente entienda, nosotros sufrimos como país un proceso de cambio de políticas y hay una posición clara de ATE a nivel nacional que después se bajan a las provincias y a los municipios, los mismos gobernadores e intendentes lo van modificando. Desde el gobierno se plantea un bono para corregir la paritaria. Nosotros somos precursores y defensores del sistema paritario. Nosotros creemos de que con un bono no se compensa, no alcanza. Nada. Sobre todo porque es única vez, porque no se adquiere como un derecho, sino como una arbitrariedad discrecional. Tal cual. Así que nosotros a lo largo y a lo ancho del país estamos reclamando, tarea así de que el caso de referencia es Mendoza, donde por reclamar salario y mejoras laborales ha sido preso, lo han metido preso al secretario general de ATE Mendoza, al compañero Macho, al cual nos solidarizamos. Entonces está muy en veremos esa cuestión hasta que nosotros no podamos tener una reunión clara y precisa qué es lo que va a hacer el gobierno, porque hasta el día de hoy no se sabe. Esa es la traba que tenemos hoy a nivel nacional. Y seguramente los intendentes, los gobernadores y el Estado Nacional, el presidente, van a proponer un aumento a la baja, por lo cual nosotros creemos que vamos a seguir perdiendo poder adquisitivo. Desde la Asociación de Trabajadores
¿Se vienen negociaciones más complicadas, más ásperas? Sí, seguramente que sí, porque vos en el Estado Nacional tenés un convenio marco y después tenés todos los convenios colectivos sectoriales, donde cada sector pelea no solamente salarios, sino que pelea plantas permanentes. Ahora están congeladas, aunque el gobierno dice de que no peligran, pero bueno, pero no hay nada concreto. No hay garantías. No hay garantías. Adriana, estamos hablando de cuestiones laborales, estás muy empapada con lo que tiene que ver con el trabajo que no está bien regularizado. ¿Cómo es ese tema? ¿De qué manera lo están? ¿Cuáles son los problemas más frecuentes con los que lidian? Sí, en principio aclarar qué es lo de la CTA autónoma por ahí, porque muchas veces a través de los medios nacionales y provinciales vemos movilizaciones donde aparecen carteles de la CTA y luego vemos carteles donde aparecen carteles de la CTA autónoma. La CTA autónoma es el brazo nuestro en el territorio con aquellos trabajadores que consideramos o se los denomina no formales, que son los que están a través de organizaciones sociales. Esta vuelta acompañan a esta CTA autónoma de Gualeguaychú, la CCC y la FENAC, que son organizaciones ya reconocidas a nivel local, a través de sus cooperativas. Tenemos de referencia, por un lado, a CCC con las cooperativas dentro del hospital, en lo que es mantenimiento, y por otro lado tenemos a la FENAC, que tiene un fuerte trabajo territorial en lo que es la Cuchimarra, y con las cooperativas también que trabajan dentro del ejido urbano. ¿Qué es lo que pasa con las organizaciones sociales y con aquellos trabajadores no formales que por alguna situación, se sabe, económica que nos atraviesa hoy, han quedado sin su salida laboral? La CTA lo que hace autónoma es nuclearlos y juntar las fuerzas de lucha. Por un lado tenemos a la ATE, que pelea por aquellos trabajadores formales, porque están dependiendo de una repartición pública, sea del estamento nacional, provincial o municipal, y por otro lado tenemos la CTA, que abrazamos a todos aquellos trabajadores que consideramos que han puesto y siguen poniendo horas y días para una mejor calidad de vida. Hablamos del salario universal también para esos trabajadores que hoy por hoy no han logrado obtener, o el Estado no ha logrado generar los espacios laborales para contener toda esa masa poblacional que lamentablemente cada vez más. El trabajador no formal, cuando se nuclea a través de organizaciones sociales, ONG, asociaciones civiles, o simplemente es un trabajador no formal que se junta con otros para pelear salidas laborales que sumen a lo que perciben como subsidio, se merecen el reconocimiento de un Estado, porque no emergen porque sí. Quizás lo que merecen en realidad de políticas públicas y económicas que están fallando y no están abarcando el total de la población. Decía, quizás lo que se merecen es en realidad un trabajo digno, más que el reconocimiento estatal. El tema acá, creo yo que está bueno esto que planteás sobre las cooperativas y cómo es ese trabajo de los trabajadores no formales, que empiezan a encontrar lugares donde incorporarse, pero que también suele uno ver que hay ciertas injusticias en relación a otros trabajos, a otros trabajadores que están en condiciones, vamos a llamarlo así. Nos encontramos, por ejemplo, con que las cooperativas pueden ser quizás un recurso para precarizar trabajo también de parte de aquellos contratistas. Entonces, ¿cómo lidian con eso? ¿Cómo trabajan en evitar que la cooperativa no se convierta en una regularización de la informalidad? O de la precarización. O de la precarización, sí. Claro. Terminan como siendo funcionales en algún aspecto. Sí. Esto tiene que ver con una cuestión cultural, Alejandro. Esto tiene que ver con que entendemos que un trabajador de una cooperativa es un trabajador de menor calidad. Menospreciamos esa situación. Y tenemos que hacernos cargo como sociedad que las cuestiones van a empezar a cambiar cuando empecemos a cambiar nosotros.
y nos empecemos a visualizar que trabajadores somos todos, desde aquel que forma parte de una cooperativa como aquel que está a cargo de un merendero y se encarga de la comida y de la leche de los niños, aun cuando transitamos por pandemia, asumieron esa responsabilidad. Y en otra instancia, a partir de ahora arranca la lucha, esta CTA autónoma que capaz pasó muy invisibilizada durante mucho tiempo en Gualeguaychú, va a empezar a tomar más cuerpo. Es cierto, las cooperativas, y mirá qué contradicción, ¿no? El Estado que habla de equidad y que habla de igualdad, que habla de un montón de equidad e igualdad que es lo mismo, y que habla de un montón de cuestiones como violencia, es el primero que por ahí absorbe estas cooperativas desde un lugar que, en vez de entender que son trabajadores que están tratando de mejorar su calidad de vida y se merecen el respeto y la valoración de su carga horaria laboral, lo terminan precarizando. Ahí va a estar planteada la lucha. O incluso reemplazan a quienes tendrían que estar escalafonados con este mecanismo que permite que eviten gastos extras. Sí, por eso la CTA autónoma es autónoma, porque no depende de un gobierno, no tiene, si se quiere... representa al trabajador. Representa al trabajador. Aquel que no puede poner su voz, que no tiene el lugar específico donde acudir, la CTA le pone la voz, le pone la lucha. Somos aquellos que entendemos que la única forma de cambiar las realidades es haciéndonos cargo de dónde están los problemas, ir hacia ese lugar y no taparlos con otros. Te veo con ganas de decir algo al respecto, Alberto. Sos medio adivino. Sí, nosotros decimos de que desde ATE, o mejor dicho, con ATE únicamente no existe la posibilidad de hacer un trabajo completo. Por eso la CTA. La CTA fue creada para representar trabajadores ocupados y desocupados. Tal es así de que a lo largo y a lo ancho del país esta CTA ha crecido enormemente en estos años ante el poder voraz de los grupos económicos concentrados que solo buscan más riqueza y tienen una visión solamente económica de esta cuestión. Sabemos de que el anterior gobierno nos endeudó. Nosotros en su oportunidad de la CTA nos opusimos al acuerdo con el fondo. Nosotros decimos de que hay una culpa concurrente del gobierno con el fondo porque se prestó por decirlo de alguna manera elegante, se acordó un préstamo leonino con el Fondo Monetario cuando en los estatutos del Fondo Monetario Internacional no autorizaban a dar la cantidad de dinero que se le dio, que fue fugada del país. Bueno, entre el presidente de la Nación con esta gestión y el saliente Martín Guzmán se consolidó esa deuda. Por supuesto. A través del acuerdo. Por supuesto. Nosotros tuvimos una visión crítica desde ATE-CTA sobre eso. Nosotros planteábamos de que con el hambre de los trabajadores no se podía acordar y planteamos claramente la revisión de ese acuerdo. Ahí quedó pendiente. Pero bueno, nosotros consideramos que la relación de fuerza no estaba dada como para hacer, se movilizó, tal es así de que en los medios de todo el país se
se está viendo y se está planteando la cuestión. No hubo una... No sé si ustedes no notan que están como apagados los sindicatos en conjunto. No hay una unidad sindical de movimiento, incluso en una perspectiva tan... que distintos sindicatos han estado coincidiendo en este punto. No se pusieron de acuerdo para poder salir a la calle a protestar sobre esto. Bueno, porque ahí estaría la relación de fuerza puesta sobre ATE la mesa. plantea la unidad en la lucha, en la calle. Tal es así de que docentes y estatales, ATE principalmente, está en la calle protestando. Si ustedes ven, los únicos que van a ver son los chalequitos verdes. Nosotros jamás dejamos de protestar ante semejante injusticia. Por supuesto que hay otros sindicatos corruptos que son oficialistas de turno, caso UPCN. Me hago cargo de lo que digo. El secretario general de UPCN confesó adelante de un juez que era ladrón, que había robado. Cuando le preguntaron, Allende, ¿usted robó? Sí, señor juez, yo robé. Así que no solamente está la cuestión política, sino está la cuestión de la justicia, que no hace nada para corregir esa situación. Entonces, teniendo un gremio que siempre acuerda con el gobierno de turno. Ahora, un gremio no es solamente el dirigente, también es el cuerpo representado. Seguramente. Por eso nosotros muchas veces a los compañeros les explicamos, pero tienen otra metodología, otra herramienta. Desde ATE siempre se planteó las asambleas. En ATE no deciden los dirigentes, sino deciden las asambleas, las cuales nos mandatan para hacer cualquier acción directa, quita de colaboración, asamblea, pero siempre se plantea desde la base. Otros sindicatos no, son verticalistas. Nosotros nos fuimos hace mucho tiempo de la CGT porque nosotros consideramos de que el sindicalismo empresario perjudica mucho a los trabajadores. Desde ese punto nosotros no coincidimos para nada con la CGT. Nuestra base y nuestra defensa es el pueblo trabajador. Ahora, las metodologías, los acuerdos espurios, nosotros no los bancamos. Por eso ATE no tiene una obra social, no tiene cadenas de hoteles ni inversiones millonarias, por ejemplo, en centrales eléctricas y en otra cuestión. Nosotros planteamos que necesitamos un Estado fuerte para liberar a la nación. Y en este punto no quiero eximirlos de culpa a las corporaciones mediáticas, a la derecha, a los grupos concentrados de poder que hoy están guardando y especulando con la soja. Millones de silobolsas hay a lo largo y a lo ancho del país, aunque eso cueste el hambre del pueblo. Adriana, no quiero dejar pasar un tema que mencionaste casi por arriba y que está bastante sobre la mesa hoy en día, el tema del salario universal. Uno cuando lo escucha, yo uno de los primeros que escuché referentes políticos a nivel nacional fue Grabois en mencionarlo, y es también una tendencia internacional, es decir, se habla del salario universal a nivel internacional como una forma de compensar lo que la revolución 4.0, que serían las tecnologías, estarían desplazando
a los trabajadores de los trabajos cotidianos que uno estaba acostumbrado. En Argentina la tecnología no está reemplazando a los trabajadores, no es ese el caso, es muy distinto. Por lo tanto, el enfoque del salario universal acá debería ser pensado distinto, asumo yo. Entonces, ¿no hay un conflicto en pensar un salario universal teniendo en cuenta que ya hay planes sociales que están tratando de compensar eso y que no están llegando a cumplir la función de lograr reencaminar una forma laboral a futuro? ¿No termina achanchando la posibilidad y la voluntad de trabajar? No, ahí está el tema. Una cosa son los planes o subsidios otorgados por el Estado, como las asignaciones familiares, y el mismo nombre te lo dice. Otra cosa es el salario universal. Cuando vos hablas de salario universal, vos estás hablando de una contraprestación, o sea, no es esto que yo percibo y me quedo en mi casa, sino es esto que yo medianamente voy a formar parte durante un tiempo prudencial, que se supone que van a estar diseñados para después ser reabsorbidos laboralmente, a cambio de... Estamos hablando de un salario, no estamos hablando de un subsidio, son dos cosas diferentes. El subsidio no te exige ningún tipo de contraprestación. ¿Y cuál sería la contraprestación? O sea, ¿cuál sería el trabajo? Seguramente una vez que se diseña en su momento, no te olvides, hace muchos años atrás, había como el plan trabajar, el nombrado plan trabajar. A ver, todo lo que sea plan, subsidio, están hablando de una crisis económica. Esto emerge porque hay que saldar o tapar un bache donde no está llegando a ser cubierto económicamente, ¿sí? Hay una falencia entre la cantidad de personas que vos tenés dentro de una comunidad y las salidas laborales. Hay algo que se fracturó. Entonces emergen desde los gobiernos para poder contener esa gente que queda por fuera de ese sistema laboral los subsidios o planes. En su momento era el plan trabajar, después devenido a plan jefas y jefas de hogar, ¿se acuerdan de eso? Y últimamente la asignación familiar. ¿Cuál es la diferencia en estas tres áreas, o en estos tres planes, perdón? El plan trabajar exigía una contraprestación, entonces vos veías gente, de hecho yo me incluyo, ¿sí? Porque hoy por hoy están muy de moda, esto que se hace mediático, los planeros, los que no laburan, no, perdón. Muchos hemos sido planeros, muchos hemos sido subsidiados y sin embargo trabajábamos, y sin embargo muchos siguen trabajando a pesar de... No todos son iguales, esto de totalizar todo, como que todo se masifica. Ah, vos recibís una asignación, vos recibís un subsidio del Estado, sos un planero, no laburás. No, ahí está la CTA para decir, esta gente también trabaja. No todos. Habrá algunos que sí se quedan en su casa, hay otros que no, hay otros que son usados políticamente y estratégicamente. También eso no tenemos que ser tan necios de negarlo. Hay muchos políticos que lo usan estratégicamente, entonces tiene como su camada de asistidos que lo acompañan, ¿sí? Porque si vamos a hablar cómo son las cosas en nuestro país. Por eso estamos como estamos. Bueno, esto que nosotros tenemos que hacernos cargo, que es que muchas veces la gente que percibe subsidios o planes terminan siendo arreados políticamente. Es cierto, no hay que negarlo. Es la realidad, pero también es cierto que mucha gente que ha sido subsidiada y que percibe hoy por hoy un subsidio fue la que sostuvo durante la época de pandemia, que hay cuestiones que no hay que olvidar, que acá estuvimos transitando un año de pandemia donde se cerraron escuelas, donde mucha gente quedó sin trabajo, mucho que tiene que ver con la construcción, con gente que era autónoma, quedó y tuvo que verse cerrar su salida laboral. Y esta fue la gente que sostuvo a través de los comedores, de los merenderos, fue sosteniendo el plato de comida y fue sosteniendo aquello que cada vez nos iba tensionando más y que se iba notando más, que no era el aumento, si se quiere, únicamente de los casos, era el aumento de desempleo que se venía atrás de eso. Y fueron justamente las organizaciones sociales los que tomaron la posta y aún a riesgo de su propia condición de salud, llevaron adelante estos merenderos y muchas veces eran los encargados no de convocar a la gente a los merenderos, pero sí de realizar las viandas y alcanzarla a los domicilios. Y esto no nos lo podemos olvidar. Entonces no dejan de ser los planeros, ahí dejan de ser los planeros, ¿me entendés? Para empezar a entender de que son trabajadores, que aún hoy siguen trabajando,
que aún hoy se sigan nucleando y tratando entre grupos, a través de cooperativas, a través de organizaciones, de nuevos sindicatos, siguen tratando de llevar a su casa una mejor calidad de vida, independientemente de los subsidios que puedan llegar a percibir. Comprendo eso. Quizás faltaría poner sobre la mesa que la pandemia en sí misma no hizo la pérdida de trabajo, sino que fueron las restricciones y el extenso mantenimiento de esas restricciones que terminaron haciendo sin compensaciones del Estado, porque el Estado te decía no trabajes, te seguía cobrando hasta el último impuesto y no te daba un IFE para ver si compensabas con eso la pérdida de un trabajo directamente. Entonces ahí las organizaciones sociales vinieron a cubrir una falencia del Estado, pero a la vez terminan... yo lo que quiero comprender es esto, esta circular donde el Estado se apoya en esa funcionalidad que está teniendo las organizaciones sociales y termina siendo beneficio para el Estado porque la absorbe a través de ahí un beneficio de tener que gastar menos, gasta por ahí, empobrece al pueblo y paga más barato por trabajos que deberían ser bien hechos, bien pagos, dignos. Bien dignos. Entonces, cuando se habla de salario universal, y te invito también a que sea un diálogo fluido en esta última parte, Piturro, cuando hablamos de salario universal nos encontramos con el problema de que no hay tanta oferta laboral y que el Estado tampoco puede absorber toda la parte de oferta laboral. Es decir, que estamos hablando de un pago que se va a garantizar a 7 millones de personas, mientras que no hay cantidad de trabajo en el momento para decir, bueno, hagan esto. Entonces terminamos teniendo a 5 personas mirando como uno con la pala está haciendo las cosas. Es como que hay que empezar a pensar otras formas, ¿sí? Porque es como que esto es lo que venimos acarreando culturalmente, ¿tá? Esta jerga que tenemos, esta costumbre que tenemos en Argentina de decir, ay, mirá los municipales, trabajan 1 o 3 toman mate. Sí, ay, mirá acá, lo veo. El empleado, le vas a una repartición pública, están con el mate y la galleta. Sí, es cierto, eso forma parte. Sí, en un ámbito privado también pasa eso. Claro, no sé si siempre pasa esto, capaz. Vos pasás en un momento de descanso y ya asocias automáticamente, sí, tienen un informe de esto, están haciendo esto, coincide. No, y muchas veces no es así, las cosas tampoco se hacen solas. También es cierto que el Estado va a generar un salario universal y vos decís, asociás salario a trabajo, pero no hay trabajo. Quizás sí hay instancias donde se tienen que empezar a reactivar situaciones laborales que hoy por hoy fueron absorbidas desde un lugar privatizado. No están rindiendo lo mismo, porque eso tampoco se habla, de lo privado que no rinde como debiera rendir y sin embargo accedió a ser privatizado una situación, una salida laboral donde sus trabajadores no sé si están con todas las garantías como las deberían tener, ¿sí? Tenemos esta costumbre, te estoy hablando de lo que tenemos como costumbre y naturalizamos, esto de comparar la atención de un hospital con un privado. Entonces tenemos gente que va al operar y dice, ay, pero te hacen esperar. Pero sí, si vas al privado más de una vez también te hacen esperar más de 1 hora, hora y media, pero no se habla porque es el privado. Te dan el turno. O te dan el turno para dentro de 3 meses porque están saturados y la espera está, pero como es un privado, no, es el privado. Entonces, hay que empezar a hablar de esto. Hay que empezar a hablar de la redistribución de la riqueza. Hay que empezar a hablar por dónde transita la realidad. La que acarreamos culturalmente y la tenemos encriptada como un chip, y cuál es la realidad. Y la única forma es bajar al territorio, es transitar con ello, es empaparse en eso que no nos gusta empaparnos, que es la realidad del otro. Porque si yo tengo que hacerme cargo de la realidad del otro, tengo que hacerme cargo de la parte que yo también omití como integrante de una sociedad. Y en eso también tenemos que empezar a formarnos y empezar a pensarnos. Cuando uno baja al territorio, cuando vos realmente vas y ves lo que están haciendo en su territorio, donde había un terreno baldío, generaron una quinta, una huerta, donde de ahí sacan para un comedor y de ahí sacan para revender, cuando vos ves que, sí, te dicen, porque las organizaciones sociales le sacan un porcentaje, pero ellos con eso se visten, sostienen un espacio laboral, ahí cambia. Cuando pensamos en un salario universal,
Estamos pensando desde ese otro lugar también. No es decir salario universal para que se queden mirando a otro trabajar. Es un salario universal para que se empiecen a activar aquellos lugares que se fueron adormeciendo, que se fueron perdiendo, que fuimos invisibilizando inclusive nosotros. Durante el programa vamos a ir tratando de ir profundizando en cada uno de estos temas. Más adelante seguramente vamos a volver a invitarlos para hablar específicamente de esto y poder tener esa charla más profunda. Piturro, te doy un minuto para que hagas un cierre. Sí, yo coincido con lo que dice Adriana. Nosotros tenemos que plantear, por un lado, el rol del Estado, la distribución de la riqueza y hablar crudamente de toda la situación. Yo te voy a dar un ejemplo. Si nosotros juntamos todos los planes sociales, toda la ayuda que hace el Estado a la gente que más lo necesita, si sumamos todo eso, nos va a dar una cifra X. Pero los últimos estudios de la CEPAR, que es el Centro de Estudios para América Latina, indican de que a las multinacionales y a los privados le dan o reciben un 56% más que los demás. Eso la dejo picando para que ya tengamos por dónde arrancar en ese debate. Porque los privados no solamente precarizan gente, no solamente ejercen una violencia económica sobre la población, sino que el Estado también lo subsidia en un 56% más que a la gente que verdaderamente lo necesita. ¿Y para qué? Si ya tienen lo suficiente, más que lo suficiente. Eso también hay que planteárselo. La voracidad de las corporaciones, de los grupos concentrados económicamente es total. Ese es el país que lo han planteado desde una posición muy perversa, por eso la grieta. Y la grieta está, pero la desigualdad también está. Están los poseedores y los desposeídos. Y nosotros tomamos desde ATCTA la posición clara de estar del lado. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos y bueno, próximamente estaremos. ¿Qué ibas a decir? No, yo te iba a decir que no nos olvidáramos que todos somos parte del Estado. Alberto Piturro Mendoza y Adriana Gómez, representantes de ATE Gualeguaychú y de la CTA Autónoma.